Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Les saluda Raúl Fraga y por supuesto le doy la bienvenida a nuestro colega y amigo José Sobrevilla. ¿Qué tal, Pepe? Raúl, muy buenas tardes. Aquí en esta tarde lluviosa, esperando que nuestro invitado sortee los obstáculos que presenta esta gran ciudad. Y pues tenemos, como ya sabe gran parte de nuestra audiencia, tenemos a Claudia Sheinbaum. Exactamente, la doctora Claudia Sheinbaum, que es la jefa delegacional en Tlalpan, aquí en una de las 16 delegaciones del Distrito Federal, ahora conocida como Ciudad de México. Estará con nosotros ya en un momento. Estos son parte de las incidencias cotidianas de transmitir en tiempo real. Pero agradecemos mucho que nos siga la comunidad digital de América Latina y del mundo para que se enteren de manera directa cómo está el proceso hacia la definición del candidato o candidata del Partido de Regeneración Nacional Morena, y que, como ustedes recordarán, ya tuvimos aquí a Martí Batres, uno de los aspirantes. Ahora tenemos el privilegio de recibir a la doctora Claudia Sheinbaum. Pepe Sobrevilla, tú tienes información muy interesante publicada recientemente. Así es, Raúl. Casualmente la revista Forum en Línea publicó como su nota principal una encuesta que hizo Parametría sobre quiénes se perfilan para dirigir esta gran capital. Según algunos de los datos de un muestreo de 1,600 personas encuestadas, esto fue entre el 29 de abril y el 3 de mayo, Morena tiene 37% de las preferencias. Eso es. Seguido del Partido de la Revolución Democrática, 23%, el PAN, que tiene 17%, y el Partido Revolucionario Institucional 9%. Una cosa impresionante, la cantidad tan baja que tiene el PRI, después de que el Distrito Federal está comprobado que es una de las ciudades más politizadas de México. Ahora Ciudad de México, y recordemos cómo hace ya 20 años, en 1997, se cerró toda una etapa de décadas en donde el gobernador o gobernante de la capital del país, llamado regente del departamento del Distrito Federal, estaba ni más ni menos determinado por el ánimo del presidente de la República en turno, y sería como parte de la reforma política del Distrito Federal que se abrió la elección en las urnas en 1997 con la candidatura triunfante del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así es, Raúl, y esto es importante porque si hubieran que de elegir candidatos el PAN para el gobierno de la Ciudad de México, 25% de la población general se inclinaría por Xóchitl Gálvez, una cosa impresionante. Y mientras que entre panistas el porcentaje sube a 48% y coloca a Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Felipe Calderón, con 15% de las preferencias, en tanto que en el PRI 20% de la población apoya a Rosario Robles, pero entre los priistas la cifra sube 38%. Entonces, estos son los números de abril. Un dato sumamente importante el que nos está compartiendo el periodista José Sobrevilla, y recordemos también algo clave: durante la muy larga etapa política de México solía hablar de un partido prácticamente único, el PRI, que al paso del tiempo, con todo ese proceso de grandes transformaciones políticas, sociales, económicas, ideológicas, culturales, daría al traste y vendría a generar todo un proceso acumulativo de deterioro que ni más ni menos le daría el espacio ganado a pulso a diferentes manifestaciones político-partidarias e ideológicas distintas al PRI. Y por supuesto, ahora sí, ya tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum con nosotros. Nos da mucho gusto
que estés nuevamente con nosotros. Gracias. O que estés por primera vez con nosotros en este programa, donde la audiencia digital, por fortuna, nos está siguiendo en esta gran señal de las tecnologías de la información y la comunicación. Como ya comentábamos, la doctora Claudia Sheinbaum estudió física y después la maestría y el doctorado en ingeniería energética. Es una persona altamente reconocida en el campo de la investigación, de la academia y por supuesto también en cuanto a la hoja de servicios públicos y políticos. Claudia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eso es. Buenas tardes. Gracias. Pues junto con José Sobrevilla te agradecemos y te preguntamos de entrada, ¿cuáles son los elementos claves que llevan a que Claudia Sheinbaum esté ahora buscando ser la candidata del Partido de Regeneración Nacional Morena en esta muy disputada como nunca búsqueda de llegar al timón de la capital? Bueno, quizá lo primero son motivos, podría decir personales, aunque en realidad cuando uno es funcionario público los motivos personales se combinan con los motivos públicos. Yo quiero mucho esta ciudad, yo crecí en esta ciudad, he sido secretaria del Medio Ambiente, soy jefa delegacional en Tlalpan, y cuando uno se enfrenta a la situación que está viviendo la ciudad y cree uno que tiene la capacidad de poner los conocimientos y todo lo que uno ha adquirido al servicio de la gente, pues es el momento en que uno dice, pues hay que entrarle, ¿no? No puede uno quedarse a lo mejor en la academia, en donde uno ha estado, sino decir, pues todos estos conocimientos hay que ponerlos al servicio público, porque finalmente de eso se trata, de encabezar una transformación para bien de la Ciudad de México. Cierto, y necesariamente tenemos que preguntarte, doctora Claudia Sheinbaum, en el diagnóstico que sin duda tú lo tienes al pulso permanentemente actualizado, ¿cuáles son los 3 temas de mayor impacto negativo que han encendido las luces de atención especial en la búsqueda de soluciones, porque son los que le pegan duro en el ánimo, la piel y la decisión política electoral a los ciudadanos de la capital? Si me permites, te diría 4, en vez de 3. Me parece excelente. El primero es este tema del desarrollo urbano desordenado, sí, en la ciudad, caótico, este boom inmobiliario que tiene muy crispada la ciudadanía, porque creo que se está creciendo de alguna manera, supuestamente legalmente, violando los usos de suelo de los programas delegacionales, sin al mismo tiempo atender la problemática de la ciudad, el agua, la movilidad, los servicios públicos. Entonces la gente cada vez que ve un gran edificio a un lado de su casa, lo que dice es, bueno, entonces me voy a mover menos, voy a tener menos agua. Este es un tema que hay que atender de inmediato. Creo yo que la ciudad tiene que crecer de una manera distinta, reconociendo su patrimonio, su historia, a los propios ciudadanos. Cierto. Y no en esta visión de que no importa cómo crecer, de todas maneras hay que crecer. El segundo tema es el tema de la movilidad. Sí. Creo que esto nos afecta a todos y a todas. Cada vez utilizamos más tiempo de nuestra vida para poder movernos de un lugar a otro. Esto requiere también, pues, un programa integral de movilidad en la Ciudad de México, transporte público, también el tema del transporte privado con innovación. El tercer tema es el tema del agua, en su visión global, el tema del abastecimiento de agua, del hundimiento de la ciudad provocado por la sobreexplotación del acuífero, pero también el tema de las inundaciones. Y el cuarto tema que hoy vemos pues de manera terrible, porque la Marina ahora está en la Ciudad de México, por supuesto, que quizá a lo mejor sea el primer tema, es el tema de la seguridad. Así es. Esos son, me parece, los 4 grandes temas que la ciudad tiene que enfrentar en una visión de largo plazo. Y de hecho está generando toda una corriente negativa de opinión a estos últimos días del gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque ustedes lo sufrieron ahorita, la manera de llegar. Es impresionante el caos en el cierre de Insurgentes por las obras que están haciendo. Entonces todo esto aunado a unas decisiones terribles en cuanto al reordenamiento de calles que hizo Mancera. Acabo de encontrarme un problema en la calle de Orizaba. Se sigue uno todo Orizaba y ya para salir a la avenida principal esta que es Chapultepec, caramba,
te tienes que regresar porque está cortado. Entonces, en fin, una serie de decisiones. ¿Cuál es tu propuesta en materia de vialidad, Claudia? Bueno, creo en particular sobre este tema, nosotros lo hemos vivido también en Tlalpan, digamos desde el gobierno de la ciudad hacia la ciudadanía, no como decisiones del gobierno delegacional, sino del gobierno de la ciudad. Hay esa idea de que hay que priorizar al peatón y a la bicicleta, cosa que probablemente pues, estemos totalmente de acuerdo. Pero no se puede hacer en esta circunstancia en donde no das opciones y lo único que haces es cerrar calles, lo cual, como en este caso de Orizaba, pues genera una problemática tremenda, ¿no? Sí. Se puede hacer de diferentes maneras sin necesidad de llegar a estos excesos que lo único que provocan es mayor tránsito y contaminación. La propuesta general, digamos, es difícil hacerla sobre las rodillas en el escritorio, claro, pero las grandes ideas que tenemos planteadas, yo creo que hay que hacer un programa integral de transporte y vialidad. Durante muchos años se planteó, por ejemplo, que el metro en términos de transporte público es el eje troncal de movilidad de la ciudad, cosa que en algunos casos sigue siendo cierta, pero la ciudad se ha extendido de manera muy importante. El metro tiene 20% de los vagones del metro están en los talleres. La velocidad comercial del metro es hoy en algunas líneas de 12 kilómetros por hora, aunque debería de ser de 50 kilómetros por hora. Sí. Las estaciones están cayendo a pedacitos a pesar de que se aumentó la tarifa del metro de 3 a 5 pesos. Entonces, el metro tiene que ser un elemento sustantivo, pero hay que invertir en el metro para que realmente vuelva a tener la movilidad que requería. El Metrobús y los nuevos sistemas de transporte tienen que estar integrados, tiene que modernizarse la manera en que funciona el transporte concesionado. Esta forma en que el que tiene la concesión le da a un chofer en una forma pues de trabajo informal a manejar el microbús o el autobús, y el chofer gana de acuerdo con la cantidad de pasajeros que va subiendo, y el resto o una renta se la da al concesionario y lo demás. Y eso lo que hace pues es que el chofer, si va a ganar dependiendo de cuánto pasaje sube, pues está peleando por el pasaje, ¿no? Con una herramienta muy sencilla que existe en otras ciudades del mundo, como la tarjeta de prepago, que hay que trabajar con los concesionarios, con las rutas de transporte, no es algo que se deba imponer. El transporte público podría ordenarse. Es decir, yo creo que tanto en movilidad como el tema de seguridad, como el tema del agua, se requieren propuestas innovadoras. Sí, claro. No es lo mismo moverse en Magdalena Contreras, que tiene pendientes muy grandes, que tiene cañadas, o en Coajimalpa, que en la delegación Tlalpan, o en la delegación Cuauhtémoc, o en Miguel Hidalgo, o en Iztapalapa. Entonces se requiere una propuesta integral, pero que también tome en cuenta la movilidad en las zonas periféricas hacia la ciudad. Exactamente, y después de la pausa, la doctora Claudia Sheinbaum va a profundizar en algunos de los temas críticos que impactan y de qué manera la capital del país. Sigan con nosotros después de 2 minutos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. La Universidad Nacional Autónoma de México ha tenido un papel clave en cuanto a la producción de conocimiento en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas críticos de la agenda nacional. Sería justamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM cuando el maestro, hoy doctor Manuel Perló Cohen, hoy director general del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, inició los primeros grupos de análisis sobre la problemática urbana en el país y que vendría a crear a los grandes profesionales. Justamente uno de los temas más críticos tiene que ver con la incapacidad de las instituciones por responder a no nada más un proceso que pueda garantizar mayor producción de empleo, capacidad de respuesta a los grandes problemas, sino un asunto muy crítico que es el proceso político, democrático y electoral. Antes de que entremos en estos grandes 4 temas, sería muy importante, doctora Claudia Sheinbaum, que nos digas qué importancia tiene la reforma política en el Distrito Federal en 1997, que permite por primera vez determinar con el voto de la gente quién llega a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Bueno, justamente hoy tuvimos en la delegación, estamos haciendo una serie de foros, de Tlalpan a la ciudad se llaman. Sí. Tuvimos una plática con distintos constituyentes, que se acaba de hacer la Constitución de la Ciudad de México. Entre ellos estaba Alejandro Encinas, bien, el maestro Batis, y es muy interesante cómo la Constitución recupera esta visión y proceso histórico que ha vivido la ciudad en términos de ir ganando cada vez más derechos. Por supuesto. Hoy la Constitución pues en realidad son una serie de principios que van a guiar a la Ciudad de México, inclusive a refundar la Ciudad de México como ellos lo plantearon, que de alguna manera reconoce los derechos individuales, los derechos humanos, en una magnitud que está por encima de cualquier constitución, no solamente del país, sino inclusive del mundo. Y el tema, por supuesto, es cómo estos derechos, más allá de las controversias constitucionales que se han establecido en la Constitución y demás, pero cómo llevar a cabo estos derechos, que es este gran tema que mencionabas. Así es. En realidad creo que la ciudad sí requiere una reforma administrativa, una reforma institucional también. No se trata de que eso per se vaya a resolver los problemas, pero sí cómo vas a atender
estos grandes derechos que quedaron establecidos en la Constitución, algunos de ellos ya existen, otros nuevos, frente a una ciudad que a lo mejor administrativamente fue construida hace 50 años. En un México que ya no existe. En un México que a lo mejor es muy diferente. Exactamente. Y con problemáticas que quién se iba a imaginar. Un asunto crítico que, de acuerdo a los sondeos y estudios con rigor metodológico, indica que es el tema que más le pega anímicamente a la gente, a las familias, y que tiene mucho que ver en la decisión de por quién votar. Es el tema de la violencia delictiva y la creciente incertidumbre y falta de respuesta de las instituciones en México. Sería justamente en 1998 cuando tuvimos el enorme privilegio de fundar el primer diplomado de seguridad pública para la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí pudimos también explorar qué es lo que se debe hacer por parte de un centro de prestigio internacional como es la UNAM. En tu caso, ¿cómo es la percepción que tienes como persona versada en asuntos de la agenda de problemas en el país sobre la inseguridad y la violencia criminal en el país y especialmente en la capital? Bueno, es evidente a nivel nacional que la violencia se ha incrementado. Creo yo que esta guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón en el país convierte al país en una guerra en donde se enfrentan supuestos criminales, digo supuestos porque ya se ha visto que en algunos casos no lo son así, y el ejército o la marina. Y el tema fundamental no necesariamente es la guerra en las calles Sí. por ir ganando territorios, porque finalmente esa es una guerra, sino finalmente el tema de fondo es la procuración de justicia. Por supuesto. Y la impunidad que vive el país. Ese es el tema Es decir, poner la justicia por encima, inclusive de la policía, aunque también es necesario. Y creo que en la ciudad se ha abandonado dos ejes centrales desde mi perspectiva. Uno, la vigilancia permanente, la supervisión, la coordinación entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública, ese gabinete que tenía Andrés Manuel todos los días. Hoy, ¿dónde está ese gabinete? ¿Dónde está esa coordinación? ¿Dónde está el análisis permanente? ¿Cómo no se atendió lo de Tláhuac en su momento y se dejó crecer? Claro. Esa es parte, digamos, de no atender lo que se tiene que atender. Entonces, tener gente capacitada en estos puestos, pero además estar en la vigilancia y constancia permanente para que estos temas que están saliendo pues no se desborden como finalmente se han desbordado. Y el otro gran tema, yo decía, uno es, digamos, la procuración de justicia, los ministerios públicos, la relación ciudadana con el Ministerio Público, que es un tema gravísimo, no solamente en el país, sino también en la ciudad. Esa atención del Ministerio Público que realmente no es la que debería de ser frente al ciudadano que ha vivido un delito. Pero también está la otra parte, que es la parte social. Fundamental. Es decir, en Colombia, en Medellín, resolvieron el tema de la inseguridad, no como lo hizo Giuliani en Nueva York, sino con otra perspectiva, no era la tolerancia cero, sí con policía capacitada, pero más bien lo que hicieron fue darle oportunidades a los jóvenes que vivían en los lugares más aislados, de cultura, de educación, de un desarrollo urbano completamente distinto, de tal manera que aquellos jóvenes que estaban incorporándose a la delincuencia tuvieran otras oportunidades. Y me gusta mucho cómo lo comentas porque nos remite necesariamente al caso de Altanas Mockus, Sí, gran científico que con prestigio en la academia decide entrar a la agenda político-electoral, gana y empieza a generar lo que eran diseño de corte académico para ponerlo en la agenda cotidiana. Sí, en este caso fue en Bogotá, y sí, también este involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una campaña que a lo mejor es pequeñita comparado con lo que se hizo en Bogotá sobre el tema de la basura. Porque nosotros decimos, a ver, la delegación más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Por supuesto. Entonces, como autoridad sí tenemos una responsabilidad y hay que asumirla completa. Hay que barrer las calles, hay que recoger la basura bien, etcétera, etcétera. Pero así como nosotros tenemos una responsabilidad, también el ciudadano tiene una responsabilidad en ensuciar las calles. Entonces nosotros le llamamos haz tu parte. Entonces nosotros hacemos nuestra parte, tú también tienes que hacer tu parte. Y creo que en la medida que se construye un gobierno que está atento a los problemas de la ciudadanía también
puede llamársele a participar, ¿no? Porque de otra manera también es, bueno, si tú no haces tu tarea, ¿cómo quieres que yo haga la mía? Claro, y que tiene que ver con un asunto de alta sensibilidad, el rescate de los espacios públicos, Sí. para prácticamente recuperarlos del dominio de los grupos criminales. De hecho, lo han venido haciendo con la extensión de dominio en el caso de los lugares que son habitados por la narcodelincuencia. Entonces, sí, la extensión de dominio es clave. Es clave. Sin embargo, ha habido también errores muy fuertes. Me recuerdo cuando contrataron al general Naranjo. Óscar Naranjo de Colombia. De Colombia, y que no se vio su participación. Sin embargo, estuvo dentro del gabinete de Enrique Peña en un inicio. Así es. Y creo yo que pues es este tema de que aunque el ejército esté en las calles, la marina esté en las calles, que son instituciones que hay que respetar y además hay que no solamente respetar, sino darles el valor y recuperar su papel que deberían tener en el Estado mexicano. Creo yo que este tema del conflicto cara a cara de territorios, aunque también hay que decir que tampoco es de que de un día a otro se pueda sacar al ejército de las calles, no, tampoco es tan sencillo porque hay lugares en donde la policía pues no existe. Pero debemos de tender a una atención distinta, a la procuración de justicia, a que los policías realmente cumplan su función, y a esta otra parte que es fundamental, que es darle a los jóvenes, hombres y mujeres, oportunidades de cultura, de educación, de empleo, de espacios públicos. Porque claro. Si no, estamos vencidos de antemano. Y de hecho hay también una manipulación en la comunicación del gobierno en el caso de la Ciudad de México, porque ¿cuántas veces no salió Mancera a decir que no había cárteles en la Ciudad de México? Sigue diciéndolo. Y lo sigue diciendo, pero la realidad es de que sí los hay, tanto que Tláhuac le explotó en la cara y tanto que le han explotado otros puntos de la ciudad. Y si no, hoy Alejandro Encinas en el foro dijo algo con lo que concuerdo plenamente, dijo, a ver, si no son cárteles, si ya la Marina dijo que no son cárteles y el gobierno de la ciudad dijo que no son cárteles, entonces ¿qué hace la Marina en las calles de la Ciudad de México? Por supuesto, porque la Marina, ustedes lo saben, solamente coparticipa en espacios de alto sentido crítico cuando atentan contra la seguridad nacional. Pero además, hoy, día lunes 24 de julio, llama la atención como un buen número de columnistas, opinadores, articulistas, editorialistas de diversos medios se van con la línea que pareciera haber sido impulsada desde muy arriba de que no hay cárteles en el distrito o en la Ciudad de México. Sí, ignorando totalmente el de Tepito, el famoso cártel Unión. Sí. La Unión de Tepito. Y ahí tú tienes una enorme ventaja, doctora Claudia Sheinbaum, porque las grandes muestras de solución, o más que solución, de avance en este tipo de tema crítico de la violencia delictiva, han salido de espacios universitarios. Ya mencionábamos el caso de Antanas Mockus en Bogotá, tú mencionabas el caso de Giuliani en Nueva York, con este modelo de la teoría de las ventanas rotas, de no permitir que todo esto se dé, pero que tiene su origen con espacios académicos impulsados por George Kelling, un académico. Pero también está el caso de Leoluca Orlando, en Palermo, en Italia, que tuvo mucho que ver con las grandes enseñanzas que dejó el juez Giovanni Falcone, originalmente un hombre dedicado a la academia, al estudio, a la investigación universitaria, y que no nada más se quedó con la propuesta, lo llevó ni más ni menos que a la agenda cotidiana, que hasta la vida le costó, cuando lo mata la mafia por atentar ya justamente contra la gangsterización de la cosa pública. Así Crítico. es. Sí, y también si me permiten decir algunas cosas que hemos hecho en Tlalpan con respecto a ello, que tienen estas dos visiones. Claro. Las delegaciones no tienen atribución sobre la seguridad pública, pero nosotros decidimos involucrarnos. Sí. Entonces en Tlalpan tenemos un gabinete diario de seguridad pública con el fiscal desconcentrado de Tlalpan,
con la policía de investigación, con nuestra área de participación ciudadana, la jefatura de gobierno. Hacemos un análisis permanente de lo que está pasando, vemos la delegación que puede hacer desde recuperación de espacios públicos o algunos giros mercantiles que a lo mejor están involucrados con estas conductas y entonces la delegación actúa. Eso por un lado. Por otro lado tenemos nuestra propia área de seguridad ciudadana con información y después decidimos también involucrar a la ciudadanía. Entonces tenemos 210 comisiones de seguridad ciudadana que están en contacto directo con el policía de sector, que han ayudado a reconocerse entre los propios vecinos, porque a veces la calle más insegura es donde los propios vecinos no se conocen. Entonces con estas comisiones hemos atendido y después hemos desarrollado programas sociales. Tenemos un programa que se llama Ciberescuelas, que los jóvenes o cualquier persona en la familia puede terminar la primaria, la secundaria o la preparatoria por internet, con espacios muy dignos, que tienen docentes. Entonces les ayudan. Tenemos 5,200 jóvenes inscritos en las ciberescuelas. Un programa también de recuperación urbana a través de centros comunitarios, para cultura, para capacitación de oficios. Y un programa que se llama Deporteando, que lo que ha hecho es activar los módulos deportivos de la delegación. Estos programas sociales, junto con esto, han permitido que en delitos denunciados, repito, delitos denunciados, porque ya sabemos que muchos no se denuncian, pasemos del lugar 14 de las 16 delegaciones al tercer lugar, digamos de mejor a peor. Entonces, y eso es no teniendo la atribución sobre el tema de seguridad, ¿no? Entonces, yo sí creo que es atención, programas de acceso a la educación, a la cultura, pueden ayudar a tener una ciudad completamente distinta. Por eso va a ser sumamente interesante el corte de caja de la tarea en la delegación Tlalpan de la doctora Claudia Sheinbaum, para que también nos diga cuáles van a ser las reglas del juego aplicadas en el partido Morena para definir quién será el o la candidata. Después de la pausa continuamos con nuestra invitada. Sigan con nosotros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el papel de Andrés Manuel López Obrador en este proceso tan interesante, pero también muy complejo, que definirá quién será el abanderado o abanderada de Morena para este que es el gran premio electivo más atractivo, gobernar la capital? El Consejo Nacional de Morena hizo un planteamiento que en realidad está en los estatutos, que dice, a ver, vamos a tratar de que haya un candidato o candidata de consenso, Sí. o a lo mejor no se le llama candidato, sino alguien, un aspirante, un coordinador de consenso. Si no se logran los consensos, pues son 3.500 puestos públicos los que van a estar a disputa en el país el próximo año, entre gobernadores, diputados locales, diputados federales, senadores. Cierto. Entonces, en todos los casos, es la metodología. Y en caso de que no haya un consenso, entonces nos iríamos a una encuesta. Es una encuesta abierta a toda la población. No se contrata ninguna empresa, sino que es el propio partido quien tiene sus encuestadores. Y la encuesta, pues no solamente es de conocimiento, sino también de capacidad para gobernar. En fin, son varios atributos que estarían incluidos en la encuesta. Suele decirse que Andrés Manuel López Obrador tendrá un espacio de atención especial hacia la presidencia de la República, ganando la capital. ¿Eso será el argumento que ustedes tratan en sus juntas internas? Creo que Andrés Manuel tiene muchísimas posibilidades de ser el presidente de México ahora. Sí. Creo que la ciudadanía, pues después de haber vivido lo que hemos vivido en los últimos 12 años, se da cuenta de la propuesta de Andrés Manuel. También creo que tenemos que ganar por una diferencia muy importante, que sea incuestionable. Y evidentemente los estados de la República con mayor padrón electoral, pues son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, que son muy importantes, el trabajo que se tiene que hacer ahí, que deberán aportarle muchos votos a Morena. Doctora, el gran convidado de piedra en todas las elecciones ha sido la juventud. Tú tienes una facultad enorme de acercarte a los jóvenes por tu trayectoria académica. ¿Cómo ves la participación de los jóvenes en los procesos electorales y sobre todo los que vienen, que son muy abundantes y complicados? Pues yo creo que la juventud debería participar. Hay un hartazgo del político de siempre, de la política de siempre. Creo que hoy los jóvenes están muy cerca de las redes sociales. Mucho. Es su forma de comunicarse, su forma de informarse. La información ahora es mucho más rápida que lo que era hace algunos años. Y creo que corresponde a quienes queremos aspirar a un cargo público también ofrecer una alternativa distinta para la juventud. Cierto. Porque hoy es cierto que el tema de la desesperanza, de la falta de oportunidades, pues también genera esta
apatía, falta de confianza. Entonces, acercarse a los jóvenes, saber qué es lo que desean, cuáles son sus necesidades, y acercarse de una manera en que realmente te escuchen, porque a lo mejor tú estás en tu oficina hablando con ellos y no necesariamente tienen acceso. Pero a mí me parece que es indispensable que los jóvenes participen. Fundamental. Sí. Y es muy importante lo que comenta Pepe sobre Villa, porque el grueso de los políticos en México sigue hablando al estilo del léxico del siglo XX. Sí. Para ellos, entre ellos, y no hablan para la población en general, pero algo todavía peor, no manejan los nuevos códigos de la comunicación en la era digital. Tú tienes una enorme ventaja, como Pepe lo dice, por tu trabajo universitario. Sí, claro. Pero también se te ha criticado, doctora, de que tú tienes ingresos por parte de la UNAM, por parte de CONACYT y también por parte del gobierno de la capital, en este caso la delegación. Sí, la UNAM es una institución muy generosa y tiene la posibilidad en sus estatutos del personal académico de que cuando un investigador o profesor de tiempo completo ha accedido a un cargo público, tiene la oportunidad de pedir una comisión del 5% de su salario. El 5% porque te permite mantener una relación con tus estudiantes y al mismo tiempo desempeñar el cargo público. En mi caso, el Consejo Técnico de la Investigación Científica aprobó esa comisión que yo solicité en tiempo informa y se me otorgó. En el caso del Sistema Nacional de Investigadores, que soy parte, el año pasado tuve la oportunidad también de recibir la beca, que es una beca porque es una beca por tener productividad académica. Bien. Cambió el reglamento del SNI a partir de este año. Si ya eres funcionario público, puedes seguir siendo miembro del SNI, pero ya no tener la beca. Entonces, inclusive yo regresé el recurso que cobré creo que en marzo, que a partir de entonces entró en vigor el reglamento. Y bueno, ya no recibo ese ingreso. Pero todo es legal, todo es público. Lo hice público en el momento que entré a la delegación, no fue nada escondido. Es decir, no hay nada que ocultar en este sentido. Muy importante eso. Sí. Doctora, perdón, Pepe Sobrevilla. Adelante. ¿Existe la izquierda en México? Yo creo que sí. Es cierto que ha cambiado mucho esta división entre izquierda, derecha, centro, que quién sabe qué es el centro porque es medio derechoso y medio izquierdoso. Claro. Sí, sí. Yo creo que es importante dotar de contenido a los adjetivos o a los calificativos o a los nombres. Sin duda. Por ejemplo, ahora se dice, es que el neoliberalismo, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Y cuál es tu propuesta distinta? O eres de izquierda, ¿qué quiere decir que seas de izquierda? ¿Eres de derecha? ¿Qué quiere decir que seas de derecha? ¿No? Para mí, una propuesta de izquierda tiene que contener al menos 3 preceptos. El primero, honestidad y honradez, por encima de todo. El segundo es desarrollar políticas públicas que tiendan a disminuir las enormes desigualdades en todos sentidos. Y el tercero es no tenerle miedo a la gente, al contrario, tener un acercamiento permanente con la gente, esta comunicación permanente cuando accedes a un puesto público. Y esto tiene que guiarte no solamente cuando estás como funcionario, sino también en la manera que haces política. Porque a lo mejor, pues, para mí, el fin no justifica los medios. Claro. Es una actitud distinta. Entonces, para mí eso es ser de izquierda. Muy bien. Doctora, en días recientes fue muy mencionado en medios digitales, sobre todo, una agresión que se tuvo hacia tu persona en Iztacalco. ¿Nos podrías comentar en qué terminó todo esto? Sí, quizá un poco comentar que desafortunadamente en muchos gobiernos delegacionales del PRD, o que llegaron a través del PRD, porque ya que eres funcionario, pues gobiernas para todos y para todas. Claro. Se ha instaurado una forma de gobernar que finalmente refleja una forma en donde tienes miedo de la ciudadanía, que es la intolerancia, que creíamos que en la ciudad había desaparecido. Pasa en la Gustavo Madero, pasa en Iztapalapa, pasa en Iztacalco. Claro. Es decir, a ver, esta ciudad ha ganado sus derechos, el derecho a la información, el derecho al disentimiento, el derecho a tener un espacio público en donde cualquiera pueda hablar,
siempre y cuando no lo haga afectando a los demás. Sí, son derechos ganados, es más, están en la Constitución. Y ahora cada vez que Morena, que resulta que es mayoría en la ciudad, quiere hacer un evento en estas delegaciones, pues llegan golpeadores, ¿qué fue lo que nos pasó en Iztacalco? Boicoteadores, sí. Porros, boicoteadores, y entonces uno dice, bueno, esta no es la ciudad que queremos, ¿no? Y además, pues, ¿cuál es el miedo de estos gobernantes? Sí, sí. Si lo único que estamos haciendo es hablar de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una denuncia en estos días, formal a la Procuraduría, pero sí es un llamado al jefe de gobierno, a los jefes delegacionales, no tengan miedo. Claro. Eso es. Claro, claro. Miguel Ángel Mancera se ha convertido en uno de los principales depredadores de la izquierda, en opinión de muchísima gente, pero también a él lo envuelve un desbordado afán de ser el candidato de un partido, de otro o hasta independiente. ¿Cuál es tu visión si entendemos que por la tarea institucional que realizas debe haber interlocución permanente con el jefe de gobierno? Pues desafortunadamente no la tenemos. Tenemos muy buena relación con la secretaria de gobierno, hay que decirlo. Patricia Mercado. Con Patricia Mercado. Uh-huh. A veces se resuelven los problemas, a veces no. Pero con el jefe de gobierno, a pesar de que hemos pedido varias veces cita, desde que yo llegué a la jefatura delegacional, nos recibió una vez, cuando fuimos los 5 delegados electos por Morena. Después fui con su particular para ver un tema específico de la delegación. Y ahí, pues, se dio una vuelta a saludarme y pues creo que nada más. Entonces, pedimos, por ejemplo, hicimos una controversia constitucional porque nos castigaron a 5 delegaciones, Cierto. entre ellas Miguel Hidalgo, Claro. con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Uh-huh. Pedimos una cita por escrito, firmada por los 5 jefes delegacionales, Uh-huh. 4 que venimos de Morena y Xóchitl Gálvez, que fue electa por el PAN, y no nos la dio. Todavía estamos esperando la respuesta. Entonces, yo lo que digo, puedes llegar de un partido, puedes llegar de otro, pero una vez que estás en el cargo, tu relación tiene que ser institucional. Él es jefe de gobierno de los ciudadanos de Tlalpan también. Claro. De los ciudadanos de Tláhuac, de los de Miguel Hidalgo. Uh-huh. Entonces, si vamos a alguien que representamos a esos ciudadanos, pues tiene la obligación de recibirnos, independientemente de cualquier partido por el que hayamos llegado, ¿no? Y creo que eso caracteriza mucho a esta administración, también a la Asamblea Legislativa. Se perdió esta institucionalidad entre los poderes en la ciudad. Doctora, ¿qué le dirías a la gente que dice que tú ya tienes segura tu posición para ser candidata de Morena? Lo han dicho analistas, lo ha dicho mucha gente, sin ningún fundamento, obviamente, porque cada quien está haciendo su trabajo, ganando su espacio y tratando de conseguir la ansiada candidatura. Sí, quizá pues es la cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Yo fui secretaria de Medio Ambiente con Andrés Manuel y desde entonces pues he participado junto a él. Sí. Es un hombre al que admiro y que creo que realmente es una referencia ética y moral en este país. Pero estoy segura que Andrés Manuel va a ser muy institucional en el partido y que si no llegamos a un consenso, pues iremos a las encuestas. Correcto. Doctora, entre las 15 instituciones que mensualmente son medidas para conocer el nivel de credibilidad y confianza de los mexicanos en sus instituciones, lamentablemente los políticos no tienen quien les dispute los últimos lugares. Por ejemplo, entre los 15, en el último lugar están o los policías, o los diputados federales, o los senadores, pero los partidos políticos también están altamente desprestigiados. Mientras que en las primeras posiciones está la iglesia, el ejército, la universidad, y a la mitad de la tabla los medios de comunicación. ¿Qué se debe hacer para rescatar, al menos en parte, cierta credibilidad ante la ciudadanía por parte de la clase política mexicana tan desprestigiada ahora? Bueno, es muy difícil asumir la responsabilidad de toda la clase política. Sin duda, en tu caso, como una mujer que tiene mucha Pero, responsabilidad.
Creo que son varios temas, ¿no? Uno es la sencillez. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo uso mi vehículo particular, yo pago mi celular a pesar de ser funcionaria pública, no tengo guaruras, así Bien. gobierna uno. 3 días a la semana tengo una audiencia pública de manera personal con los ciudadanos a las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Y esto pues te coloca en una circunstancia en donde yo me siento ciudadana. Sí, por encima de ser funcionaria pública. Esa es y la ese es, respuesta clave. digamos, lo primero que hay que poner por enfrente, ¿no? Cuando llega un ciudadano y te dice, es que en mi colonia está pasando esto y esto y esto, y tú te pones en la tarea del funcionario que dice, pues no lo creo, ¿no? Al revés, es, a ver si está pasando esto, ¿cómo le entramos? O sea, te pones del otro lado, en los zapatos del ciudadano, para decir, a ver, si yo viviera en ese lugar, estaría exactamente en la misma condición que la persona que me lo está diciendo. El otro tema creo que tiene que ver con cambiar, que es muy característico en México, esta relación del policía, el burócrata, en eso también tiene que haber una innovación y una mística distinta. La relación de nosotros los ciudadanos con el gobierno no es necesariamente a través del jefe de gobierno, porque pues nos queda, a lo mejor nunca lo vemos, claro. Pero sí es con el policía, con el burócrata con el que hacemos los trámites, pero esa persona es representante del jefe de gobierno. Así y entonces la mística que tienes que construir alrededor de estos puestos públicos creo que tiene que ser completamente distinta. Y la tercera pues es la honestidad y la honradez, ¿no? Excelente. La gente está harta de la corrupción. Claro. Nosotros te agradecemos tanto las reflexiones que compartes con quienes nos siguen en la maravilla de las redes sociales y te queremos agradecer mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Raúl. Y muchas gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción encabezado por Kenneth Dembo y en especial gracias a ustedes que nos siguen en las maravillosas redes sociales. Raúl Fraga se despide invitándole a que nos siga en la Agenda del Emprendedor cada lunes. Hasta pronto.